Grabar. Bienvenidos al tercer episodio del 3 más 1, donde, como sabéis, en unos minutos nos haremos un café y hablaremos sobre economía circular. Así que vamos al lío. Sonia, ¿de qué vamos a hablar en este cafecito? Muy buenas, Fernando. Pues en este episodio vamos a hablar del campo de actuación de fabricación. Este, como ya adelanté en el episodio anterior, es uno de los más importantes para las empresas, porque es donde mayormente pueden aplicar estrategias de economía circular porque tienen el control sobre sus operaciones. Bueno, claramente, probablemente en este apartado es donde hemos visto que las empresas están haciendo más cosas y en muchos casos de una forma natural, sin haber hecho proyectos específicos, sino por el funcionamiento normal de la empresa. Yo creo que es donde más se está aplicando la economía circular. Sí, luego explicaremos esto que acabas de adelantar más en detalle. Vale, perfecto. Pues, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar definiendo a qué se refiere esto de la fabricación dentro de la economía circular. ¿A qué se refiere este campo? Lo que nos dice es que en la fabricación de los productos es esencial tanto reducir el consumo de los recursos, aquí hablamos de materiales, de la energía, del agua, como maximizar su recircularización, además de minimizar los defectos y los desperdicios, que también es crucial para conseguir la máxima utilización de los recursos. Entonces, para lograrlo, la economía circular nos trae plantea estrategias como, por ejemplo, las que tenemos en la pantalla. Realizar una planificación precisa de la producción. Aquí es, por ejemplo, revisar el layout de la planta. También el de analizar y evaluar el consumo de los recursos en la producción para así reducirlos y optimizarlos. Esto está unido mucho al cálculo y la reducción de la huella de carbono. Luego también hablamos de minimizar la generación de residuos, que esto debe ser planificado y estudiado en la fase de diseño, que ya comentamos en el episodio anterior. También reducir y eliminar las emisiones, pérdidas de calor y otros desperdicios que tengamos según el proceso productivo. También reutilizar los residuos siempre que sea posible o considerar alternativas para una correcta gestión. Y también, por ejemplo, estudiar la viabilidad de alquilar o compartir máquinas e instalaciones para también reducir costos. ¿Qué te parece todo esto? ¿Te suena? Sí, es lo que te iba a decir, que todo esto, que vale, que todo esto me suena, pero ¿cómo dirías tú que deberíamos de empezar a implementar o por dónde empiezan las empresas a implementar este tipo de actividades? Bueno, pues para contestar a tu pregunta, pues como se empieza en todo en la vida, analizando las operaciones, pero ya desde las gafas de la economía circular, haciéndonos preguntas, midiendo nuestras operaciones para que si hacemos cambios, estos sean viables técnica y económicamente. Vale, pero ¿a qué tipo de preguntas te refieres? Por ejemplo, ¿estoy fabricando bien, estoy fabricando correctamente y no solo desde unos puntos de vista de eficiencia y de rentabilidad económica, sino me imagino que teniendo en cuenta muchos más aspectos, ¿no? O sea, esas preguntas serán las que tengas que hacerte. Sí, exacto, más o menos, pero siendo más específicos y atacando ya varios frentes, como por ejemplo, preguntas como por ejemplo, ¿la cantidad de material que estoy usando es la óptima? Sobre los consumos de energía, ¿se han estudiado para que sean los mínimos? Si conozco mis consumos de energía, de material y de los recursos que utilizo, esto obviamente depende del tipo de empresa que sea. Luego, ¿conozco de dónde vienen mis mermas? ¿Se ha estudiado para que estas mermas sean las mínimas? ¿Puedo volver a utilizar mis propios residuos? ¿O a alguien le puede interesar estos residuos que yo ahora los voy a considerar subproductos? ¿Puedo fabricar otro tipo de productos con este residuo? ¿Los puedo reutilizar, reciclar? ¿Están libres de elementos tóxicos? ¿Y puedo hacer mi producto sin que tenga estos elementos? Y si utilizo materiales o recursos críticos, ¿qué medidas tomo para reducirlos y así no estar sujeto a que estén disponibles o no y a la volatilidad de precios que esto conlleva? Y así podría estar toda la sesión viendo y analizando qué preguntas pueden hacerse. Pero para hacer esto, obviamente se tiene que conocer el concepto de economía circular para comprender realmente cómo sacar estos beneficios económicos. Vale, entonces entiendo que ahí hay un gran trabajo de análisis, porque además deberemos de conocer, explorar muchos ejemplos dentro de la empresa, ver dónde aplicamos, dónde se obtienen rendimientos y, bueno, mucho trabajo que hacer de análisis para llevar a una serie de conclusiones. ¿Tú qué tipo de herramientas nos recomendarías para poner en marcha estos proyectos? A ver, existen muchas herramientas, por ejemplo, están las autoevaluaciones, pero también hay herramientas más sofisticadas y la cual yo recomiendo porque es donde se puede ver de manera gráfica los puntos críticos de las empresas, que es la herramienta que utilizamos en economía circular llamada Ecomapa.
Sin embargo, para hacer un buen ecomapa, pues se tiene que hacer antes el ejercicio de autoevaluación. Es decir, no son incompatibles, sino que ambas se complementan. ¿Nos puede hacer un pequeño resumen, un resumen rápido de esta herramienta? Claro, esta herramienta consiste en hacer un inventario sobre los materiales, la energía, los residuos, etcétera, de la cadena de procesos de una empresa. Y se evalúa lo que entra, lo que sale y cómo se opera para tener un mapa gráfico de la empresa. De manera visual se observan los puntos críticos y en ese análisis es donde se puede observar lo que ya se hace de economía circular y lo que se podría hacer. Esto es como el cálculo de la huella de carbono. Lo más importante es el ejercicio ese de análisis, que es donde se detectan aquellos puntos de mejora y las operaciones que están siendo ineficientes. Porque luego al final esto es un cálculo, es un número. Vale, entonces, Sonia, ¿tú qué oportunidades crees que surgen a partir de este análisis? ¿Te da a conocer realmente por dónde tiene que ir la empresa? ¿En qué nos puede beneficiar a las empresas hacer este tipo de, en este caso, este ecomapa, utilizar esta herramienta? Pues yo creo que lo más importante es el tener esta información medida, porque así se pueden tomar decisiones y se puede mejorar. Les puede beneficiar de muchas maneras, como por ejemplo la que tenemos en pantalla, en la reducción del impacto económico asociado a la energía, porque yo lo estoy midiendo, lo estoy viendo y lo puedo reducir. También en la mejora en la eficiencia de los consumos de materiales, de agua, etcétera, o de los recursos que yo utilice. También en la minimización de la generación de los residuos que yo tenga, de los vertidos, de las emisiones. También en la recuperación de esos residuos para ver si los puedo reintegrar en los procesos. O también en la eliminación de esos químicos que yo estoy utilizando, en el caso de que sean tóxicos o lo que hemos comentado antes. Vamos, en definitiva, por lo que estoy viendo y entiendo, realmente lo que nos va a dar es una serie de caminos donde la empresa tendrá que escoger el camino correcto, realizando un buen análisis, pero sobre todo analizar cuál es el camino más eficiente para mejorar el proceso productivo en sí. Es lo que veo. Para aclarar un poquito más el tema, ¿tienes algún ejemplo concreto de empresas que se estén beneficiando de aplicar estrategias enfocadas hacia la economía circular en este campo? Por supuesto, como bien sabes, la mejor manera es verlo en la práctica. Y en este caso traemos ejemplos de empresas que están asociadas a IDI, de la Feria de Castalla, que aplican diferentes estrategias. Podéis verlo en el siguiente enlace que sale en la pantalla. En las explicaciones de las empresas pues, se podrá descubrir que no es algo de otra galaxia, sino que son operaciones que las empresas ya realizan de manera implícita en sus operaciones porque obtienen beneficios de economía circular. Por tanto, estos 5 ejemplos que os dejamos aquí en el vídeo son muy buenos ejemplos. Vale, entonces lo que queda claro es que no voy a decir imposible, pero sí muy complicado aplicar todo tipo de estrategias de economía circular, sino que la empresa tiene que tener claro cuáles son los caminos a seguir y orientarse y establecer una serie de estrategias vinculadas a esos objetivos iniciales determinados por los ecomapas, las evaluaciones que se han realizado previamente y demás. Por tanto, entiendo que es muy importante esta revisión previa, este análisis previo, a partir de donde las empresas tienen que empezar a caminar para ver cuál es la estrategia que tienen que poner en marcha y qué oportunidades le va a brindar la economía circular para poder realmente hacer proyectos más rentables o con mayor impacto, una recuperación más rápida de la inversión y que realmente se vea claramente el camino hacia la economía circular, cómo está repercutiendo dentro de la empresa. Espero haber entendido bien todo lo que nos has explicado y, bueno, pues dentro de un par de semanitas, ya llegando al final de año, hablaremos de la siguiente píldora. Sonia, muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Insisto que para completar esta píldora se tiene que ver el vídeo de los ejemplos de las empresas, ¿vale? De economía circular, que seguro que más de uno se sorprende y también la aplica de manera inconsciente, hasta que vea el vídeo, claro. Nos vemos pronto. Gracias, hasta Hasta luego. luego.